Buenas tardes, mi nombre es Rosángel Llanes. Vengo a dar una microclase sobre lo que es el tema 8, 9 y 10 de Derecho Probatorio. Empecemos explicando un poco sobre la confesión, que corresponde al tema número 8, que me dice que la confesión es la declaración que hace una parte sobre un acto propio vinculado a una determinada relación jurídica que es desfavorable a su interés o del conocimiento que tiene del acto ajeno, que son opuestos a sus pretensiones o que son favorables a la contraparte. No pueden hacerse confesiones válidas las personas que carecen de capacidad, ¿verdad? Ahora muy bien, la confesión contiene unos requisitos, como lo es. Debe ser declaración de las partes, debe provenir de las partes que han constituido la relación procesal, ¿verdad? 2. Debe tener objeto de hecho, que el objeto de la prueba judicial en general son los hechos, de ninguna manera el derecho o las alegaciones jurídicas que puede tener el objeto de la confesión. Y 3. Los hechos sobre los que versan deben ser favorables a la parte contraria o perjudicial del confesante, que el hecho confeso debe al menos ser opuesto total o parcialmente, ¿verdad? Y que sea expresa. La confesión supone la manifestación indubitable, específica y tajante de la existencia de un hecho. Ahora, la clasificación de la confesión se clasifica en judicial y extrajudicial, ¿verdad? Tenemos que la judicial se encuentra en el artículo 1401 del Código Civil y la extrajudicial en el artículo 1402 del antes mencionado. La judicial es aquella hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato ante un juez, aunque ésta sea incompetente, pues. Y la extrajudicial es aquella que hace fuera del proceso a la parte misma o a quien la representa. Ahora muy bien, existen una semejanza, lo que es por el objeto, por el sujeto y por el carácter de la prueba, ya que por el objeto ya ambas versan sobre la verdad de un hecho. Por el sujeto es que siempre será una u otra de las partes interesadas, y por el carácter de la prueba es que este, ambas versan de la ciencia, pues traen declaraciones de las. Ahora bien, la confesión judicial y extrajudicial poseen unas diferencias que hace plena prueba del hecho confeso, la confesión judicial, y la confesión extrajudicial produce el mismo efecto si se hace la parte misma o quien la representa, pero si se hace a un tercero produce un solo indicio, pues. Esto tiene fundamento legal en el artículo 1402, como ya lo mencioné, del Código Civil. Ahora, la confesión judicial, por su parte, puede ser expresa y provocada, ¿verdad? Tenemos que la expresa es aquella parte que es afirmando el hecho y la pretensión discutida con señales claras y sin dejar duda en cuanto a lo que perjudique, ¿verdad? Esta se clasifica en simple, calificada o compleja. Tenemos que la provocada es cuando se origina por un interrogatorio de la parte contraria o por un interrogatorio del juez o en virtud de un acto procesal estipulado por la ley. En este sentido, se dice que hay confesión ficta cuando el demandado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la norma rectora en la relación de la confesión ficta tiene su fundamento legal en el artículo 362, ¿verdad?, de la ley antes mencionada, que dice que el demandado no diere contestación a la demanda dentro del plazo establecido. Recuerden que el plazo es de 20 días que tiene para contestar, indicado en el código, ¿verdad? Se le tendrá por confeso cuando no sea contrario a derecho a la petición del demandante, sin nada que probare que le favorezca, ¿verdad? El artículo 362, para que tenga confeso el demandado que contestó la demanda, es necesario que tenga tres requisitos fundamentales, ¿verdad? Como lo es que el demandado no contestó la demanda, se refiere a la ausencia de la contestación de la demanda, bien sea porque no compareció dentro del lapso establecido, que ya dije que son de 20 días, o el emplazamiento a hacer la contestación ni por sí ni por medio de un apoderado, simplemente no contestó. En esto puede ocurrir que por ser extemporánea la contestación, que no se realiza la confirmación de la exigencia por la ley, que la contestación sea deficiente porque no contestó al fondo y porque sea insuficiente el poder del apoderado, ¿verdad?
que en el término probatorio, para que probare lo que les favorezca y que la petición del actor no sea contraria a derecho, ¿verdad? Por las propiedades que se refiere al confesante, la confesión puede ser espontánea y provocada, como lo mencioné anteriormente, y puede ser irrevocable o revocable. ¿A qué nos referimos en esto? Cuando es irrevocable, es una vez emitida no puede retirarse, y cuando nos referimos a revocable, es que por excepciones pueden ser revocables por el confesante, cuando éste pruebe que ella ha sido el resultado de un error de hecho, ¿verdad? Ahora muy bien, continuando continuando, lo que es la eficacia probatoria de la confesión depende de la persona que la recibe, es decir, de quien haya sido destinatario, ¿verdad? Ahora muy bien, explicando un poco sobre el tema número 9, que es la posición jurada, puedo explicar que la posición jurada son formas procesales autorizadas por la ley, mediante las cuales una parte se somete a interrogatorio por la parte contraria, con la obligación de contestar la posición que se le formulen, pues. La prueba de la posición jurada es una actividad típica del interrogatorio de las partes. Las posiciones son preguntas que integra el interrogatorio a que se someta a la parte contraria. Ahora, la oportunidad para proponerla, las posiciones solo podrán ser efectuadas sobre los hechos perentorios al mérito de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de esa hasta el momento de comenzar los informes de la parte para la sentencia, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que son sujetos peticionantes. Corresponde tanto al actor demandante como al demandado. No obstante, en el proceso pueden apreciar terceros bien como parte permanente o intervinientes en incidencias específicas. Ahora, no están obligados a comparecer al tribunal a absolver oposiciones de las partes eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigos. Estos casos, la prueba se realiza siguiendo las previsiones de la prueba de testigo en cuanto sean aplicables. Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el procedimiento probatorio laboral no se admite la posición jurada ni el juramento decisorio. La posición jurada en el procedimiento oral se promueve en el acto probatorio de 5 días. Esto tiene un fundamento legal en el artículo 868 del CPC. En cuanto a su evacuación, obligatoriamente tienen que hacerse en la audiencia. La evacuación de la posición corresponde a la juez. Una vez que ha sido promovida, pronunciarse sobre su admisión, y una vez acordarse, el tribunal fijará un mismo auto. La oportunidad en que se soliciten deben absolverla a la otra, considerándose a derecho para el acto por la petición de la prueba. Esto tiene unos requisitos, ¿verdad? Como lo es el juramento, la limitación del número de oposiciones, la oralidad de la oposición y el registro o acta de los actos absolutos de oposiciones. En materia penal no hay oposición jurada, son contrarias a la norma constitucional. Esto me lo establece el artículo 49 en el ordinal 5 de la Constitución. No obstante, en problemas relativos a la relación civil se consideran pertinentes, ¿verdad? Hablando un poco sobre el juramento, que es el tema correspondiente al tema número 10, es la afirmación solemne que una persona hace ante un juez, es decir, la verdad en la declaración que rinde. Esto tiene su fundamento legal en el artículo 425 del CPC. El juramento decisorio es un medio probatorio en el cual una parte difiere a otra para que de su declaración dependa la decisión final del juicio. Esto tiene unos requisitos, que es la capacidad, el consentimiento, el cumplimiento de las formalidades y el objeto. Ahora bien, la oportunidad, conforme a nuestra legislación, el juramento puede definirse en toda clase de juicios civiles. Esto lo podemos encontrar en el artículo 420 del CPC y 1408 del Código Civil, ¿verdad? Pero no pueden promoverse en juicios ni penales ni administrativos. Decididas definitivamente
prestación del juramento deferido o referido, el juez fijará el día y la hora del acto y ordenará la citación personal a quien debe presentarlo, ¿verdad? Si el día y la hora fijada a la realización del acto no comparece, quien deba presentar el juramento equivale a una negativa a presentarlo y por lo tanto debe atenerse a las consecuencias previstas en el artículo 1412 del CPC. Por el incomparecimiento por alegar impedimento ilegítimo de su inasistencia o tramitándose del mismo conforme a lo establecido en el artículo 607 del CPC. El juramento diferido o el juramento de oficio puede ser suplitorio. Decide el pleito, se diferencia del liticonsorcio en que se ordenará por el juez, y el estimario no tiene por efecto decidir la controversia, sino obtener la prueba del número o valor real de los casos o del importe del daño o perjuicio sobre que deba recaer la condenación. Los efectos procesales del juramento: si el litigante corresponde afirmativamente a la fórmula o rehúsa a la contestarla o no asiste al acto sin causa justificada, incluye a la fase instructora del proceso y el juez entra en el término para sentenciar sin oír informe de las partes. De hacer notar que no se admite la prueba contraria de los hechos presumidos como ciertos o inconclusos por efecto de la inasistencia en el acto o por haberlos rehusado, por la hipótesis jurídica que contiene el artículo 1415, que nos dice que si se ha prestado el juramento diferido o referido y no se admite a la otra parte probar su falsedad. Bueno, esta fue toda mi microclase. Muchas gracias.